Buenas noches. Dios le bendiga y le bendiga mucho. A ver, yo le voy a hacer una pregunta y usted piense antes de contestar. O diga amén, si es afirmativo. ¿El amor de Dios es incondicional? Hay muchos que han dudado. ¿Por qué? ¿Puso condiciones Él por su amor? Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿No es verdad? ¿Usted merecía eso? No. ¿El perdón de Dios es sin condiciones? Ay, ya hay menos, amén. A ver, veamos la palabra, por favor. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Muchos de nosotros, yo creo que todos hemos leído alguna vez el Padre Nuestro o lo hemos recitado, ¿no es verdad? ¿Lo tienen? Mateo capítulo 6, versículo 9. Aquí Jesús enseña a orar a sus discípulos y le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué dice? Perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y yo quiero hablar en este día, en esta noche, del perdón. Qué tema, ¿no? Es interesante que el Señor dice aquí, amén, pero hace una referencia sobre un punto de su oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo le preguntaba, ¿es incondicional el perdón de Dios? Usted me dijo que sí, al otro dijeron que no, o no dijeron nada. Pero parece que sí. Parece que si no perdonamos, Él no nos perdona. Y por ahí no tuvimos en cuenta esto, o no lo sabíamos, o nos habíamos olvidado. Pero muchos de nosotros vivimos en una sociedad donde la gente nos ofende, en la casa nos hablamos mal, hay discordia, hay mala expresión, hay ofensas, muchas cosas. Y por ahí se generan raíces de amargura en nuestras vidas y no hay perdón. Y por ahí pasa el tiempo, pasan los días, la semana, los años, y por ahí siempre volamos bajo espiritualmente. Y tal vez la causa es porque nosotros no perdonamos y Dios no está perdonando nuestras ofensas. ¿Qué opina usted de esto? Es grave, ¿no es verdad? Tal vez usted está guardando algo en su vida contra alguien. Ahora usted me dirá, bueno, pero no sabe lo que me hicieron. La Biblia dice, si quieres ser perdonado, debes perdonar. ¿Sabía usted esto? Tal vez sí. Por favor,
Acompáñenme a Mateo capítulo 18. ¿Cuánta gente relata el Padre Nuestro? Muchas veces lo hemos escuchado, pero ¿se detuvo a pensar esto? Tal vez sí, tal vez no. Mateo capítulo 18, versículo 21. Aquí habla de algo parecido. El título en mi Biblia habla de los dos deudores, pero vamos a leer 2 versículos antes. Entonces se le acercó, ¿quién? Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mire, gracias a la osadía de Pedro nosotros tenemos muchas enseñanzas en la Biblia, porque él preguntaba y preguntaba y no tenía pelos en la lengua. Y gracias a lo que él preguntaba, nosotros podemos tener todas estas enseñanzas. Y él le dijo al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Fíjense que, ¿cómo será de apresurado que él solo se contestó? Pero saben que en esa época los rabinos enseñaban que con 3 veces estaba bien. Con 3 veces que le perdonemos a alguien que nos ofende está bien. Y Pedro, como es bueno, lo multiplicó por 2, 6, le sumó 1 más, 7. Le dijo: Señor, ¿hasta 7? ¿Y qué le dijo el Señor? Sorpresa para Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué Pedro agarró una calculadora y se puso a multiplicar? No. Le quiso decir que las veces que sea necesario hay que perdonar. Las veces que sea necesario hay que perdonar. ¿Cuesta el perdón? Y ahora, ¿por qué lo tengo que perdonar? ¿Por qué? Si me ha hecho esto, aquello. ¿Por qué? Sigamos. Y aquí el Señor le expresó a él y a los que estaban con él una palabra importante. Dice: por lo cual el reino de los cielos, me sigue, ¿no? Estamos en el 23. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Los llamó para hacer cuentas. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten piedad conmigo. ¿Así dice? Ten paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, alguien se puso a hacer cuentas sobre este dinero y es aproximadamente en la actualidad más de 10 millones de dólares. Los 10,000 talentos corresponden hoy más o menos 10 millones de dólares. De dólares, no pesos, dólares. Y era una cuenta impagable. Y ahora este hombre no le dice: perdóname la deuda. ¿Qué le dice? Teneme paciencia, te lo pagaré todo. Era algo imposible de pagar. Sigamos con la lectura. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese movido a misericordia habla de que sus entrañas parece que le dolió el estómago
al ver su familia, al verlo a él, al ver los niños. Ustedes vieron los niños ahí en el video, ¿no? Sonrientes. Pero a ver, este hombre, este rey, se conmovió. Fue movido a misericordia. Y hay una palabra clave acá. Le soltó. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿No le parece algo conocido? Usted podía pagar la deuda que era contraria a usted y a mí, con nuestros miles y miles y millones de pecados. No, era imposible. Nadie puede. Pero Dios sí pudo. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. ¿Qué hacía? Lo acogotaba, lo ahogaba. Ahora, ¿saben cuánto equivale 100 denarios? Aproximadamente $15. $15. ¿Cuánto se le perdonó a él? Más de $10 millones. Y él no podía perdonar. Lo digo en estos números para que se entienda, ¿no? Aproximadamente $15. ¿Y por qué no actuó igual? ¿Qué dice la palabra? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él tuvo compasión por los niños, dice. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vil deudor, a la cárcel. Marche, preso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Escuche esto: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vuelve a confirmar la palabra. Interesante, pero en el Nuevo Testamento está lleno de esto, de que si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. A ver, yo quiero que tomemos conciencia de esto. Tenemos que perdonar. Es duro, es difícil perdonar. Pero aquí en esta palabra hace un contraste para ver cuánto debía uno y cuánto debía el otro. Aquí Jesús pone este ejemplo para que sepamos nosotros cuánto le debíamos a Dios y por ahí cuánto nos debe nuestro hermano. A Dios es imposible pagarle. ¿Y por qué nosotros no perdonamos a nuestro hermano? ¿Por qué no perdonamos a nuestra esposa que no nos respetó, nos faltó el respeto? ¿Por qué no perdonamos a nuestro esposo, nuestros padres? Alguien se puso a hacer cuentas y esos 10 millones que yo le decía que debía, dice, si la ponen en monedita de medio centavo de dólar, ustedes van a cargar 8.600 personas
con una bolsita de 30 kilos de moneda, lo van a separar de 1 metro y van a hacer 9 kilómetros de personas llevando dinero de lo que debía este hombre. Y lo que debía el otro, que debía poca plata, lo podía llevar en el bolsillo. Mire usted la diferencia, el ejemplo que da Jesús. Si nosotros debíamos tanto, por ahí no tomamos conciencia de lo que debemos al Señor, le debíamos, pero no perdonamos a aquel que no nos saludó. Desde ahí hasta algo muy doloroso que podemos tener de nuestra infancia, ¿no? Muchas cosas que puede haber en nuestro corazón. El contraste es abismal. ¿Sabe una cosa? El perdonar no es olvidar. No podemos olvidarnos. Dios no se olvida de las cosas porque Él es Dios. Él tiene presente todo. Pero Él nos trata como que no hicimos nada. Así es su trato contra nosotros, hacia nosotros, perdón. Ahora, nuestra mente está hecha de manera que no podemos olvidar. Va a venir alguien que nos lastimó y va a venir a nuestra mente. Ahora nosotros podemos ser libres de eso. No te vas a olvidar, pero puedes ser libre de esa raíz en tu corazón. Podemos ser libres. Cuando sacamos en cara las cosas que nos hicieron, es porque no perdonamos. ¿Escuchó? Si vos cuando recién nos casamos, me acuerdo que te fuiste para allá, no perdonamos. ¿Te acordás cuando vos hiciste esto? Cuando saliste con tus amigos, esto, no perdonamos. Hay un escritor muy famoso, líder en consejería, y sabe que cuando aconsejaba, cuando ministraba y llevaba a las personas al perdón, ¿saben cuál era el 95% de las personas a la cual no habían perdonado a sus padres? La mayoría tenía algo contra sus padres. Mire, aquí hay niños, adolescentes, jóvenes. Por ahí como padres hacemos las cosas mal. Pero debemos perdonar. Por ahí como hijos hacemos las cosas mal. Y como padres debemos perdonar. Como esposos hacemos las cosas mal. Lastimamos, herimos y marcamos, pero debemos perdonar. Por favor, si me acompañan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dios manda esto, mi hermano. Es una elección. ¿Usted quiere perdonar? Pero ¿saben cuál es lo interesante de esto? ¿Cuál es lo importante? Que usted
va a ser libre cuando perdone. Y va a dejar libre al otro. Ahora usted me dice, pero yo no quiero que se vaya libre por lo que ha hecho, no. Mire, el perdón es beneficioso para nosotros. El perdón es más provechoso para quien ha sido ofendido. Para él es más provechoso el perdón. Usted suelta una ligadura cuando perdona. Pero aquel que ha ofendido queda ligado con esa culpa hacia Dios. Pero usted queda libre. ¿Me entiende? Queda libre. El bien es para el que fue ofendido, para el que fue lastimado y dañado. Para él es el bien. Por eso debemos perdonar. Para soltar algo que me lastima. El perdonar es para nuestro provecho. Ahora mire lo que le voy a decir. El perdonar es una necesidad que tenemos y que vincula solamente entre usted y Dios. A ver, la necesidad de perdonar no es entre usted y quien le ofendió, es entre usted y Dios. Usted perdona porque Dios le perdona a usted y usted va a ser libre. No es entre usted y el que le ofendió, es entre usted y Dios. Yo quiero que el Señor me perdone a mí, por eso tengo que perdonar. El perdonar a alguien significa que yo tengo que aceptar vivir con las consecuencias que Él me dejó. Yo tengo que aceptar, ya está. Ya se mandó la macana. Tengo que aceptarlo. Ya está hecho. Perdono. Y hay consecuencias. Vivo así. ¿Me entiende? Cuando uno perdona, acepta vivir con esas cosas. Mire, tuve la oportunidad de hablar con una mujer de 70 años hace un tiempo, y esta mujer, creyente, no había perdonado a sus 13 hermanos hace 40 años. 40 años sin perdonar. Y así vivía ella. Así vivía, oprimida, según la palabra, sin perdón, hasta que encontró esa libertad en Cristo y fue libre. Mire, usted si dice, voy a esperar hasta sentir el perdonar, no lo va a hacer nunca. Si usted dice, no, ya me va a venir ganas, ya me va a pasar y le voy a perdonar, no va a venir nunca. Pidámosle fuerza al Señor para ese tiempo, que Él nos dé fuerza para poder perdonar a quienes nos ofendieron. Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Mire, mi hermano, seguramente habrá casos en que le golpearon. ¿Le golpeó alguna vez a alguien? No me diga sí, no me diga no. Pero, a ver, ¿le golpeó su padre de alguna forma? ¿Que usted guardó algo?
¿Le golpeó su esposo alguna vez que usted guardó algo? Lo llevaron a juicio, estoy dando ejemplo, ¿no? Lo llevaron a juicio tal vez, juicio entre hermanos por alguna propiedad y usted guardó algo. Le llevó a juicio su esposa en una separación y usted guardó bronca, no la perdona, no lo perdona. Tal vez alguien usó su vida de alguna manera y lo humilló, no solamente un día, sino muchos años. Y usted tiene un dolor, una herida en su corazón que no es difícil de cerrar y no perdonó. Tal vez alguien le mintió a usted y un día se dio cuenta y generó en usted algo doloroso y ahora no lo perdona. Tal vez alguien lo maldijo, alguien le odia, alguien lo humilla en su trabajo y usted siente bronca contra él, un sentimiento de falta de perdón. Tal vez alguien lo persigue, no sé. Alguien le obligó a hacer algo que usted no quería. Tal vez alguien le obligó a hacer a usted algo que usted no quería. Y eso produjo mucho dolor en su vida. Y hasta hoy día no puede olvidarse y no perdona. Tal vez alguien abusó de usted cuando era niño. Tal vez alguien habló mal de usted. Alguien dijo cosas que son mentiras sobre usted y usted quedó mal. Y no es verdad. Y hay un sentimiento de falta de perdón en su vida. Y podemos enumerar miles y miles de casos. Pero déjeme decirle algo. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Y todos sus pecados, y de lo que estamos aquí, Él murió. Y sabe una cosa, la ira de Dios fue sobre Él. Toda la bronca, la ira de Dios por el pecado suyo y mío fue sobre Jesús. Todo el peso de la ira de Dios fue sobre Jesús. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él perdonó nuestras vidas, nos libertó. Él. Nosotros no podíamos hacer nada. La ira de Dios se expresó sobre Él. Y sabe una cosa, Dios quedó satisfecho. Toda la ira hacia Jesús y Dios quedó satisfecho, de manera que a usted lo ve limpio hoy. A usted y a mí nos ve limpios, sin culpa, perdonados. ¿Por qué? Porque la ira fue sobre Jesús. Fue dirigida toda a Él. Y ahora usted está limpio, perdonado por su causa. Por favor, si usted me acompañan a Salmos, capítulo 103. Versículo 1 al 5. Este es un salmo de David cuando Dios lo liberta a él. Lo deja libre, limpio. Dice, escuche esto por favor.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 10. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Perdón, el 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y pecados. Amén. Amén. Mi hermano, es difícil perdonar, pero Jesús lo hizo. Pídale a Él fuerzas para perdonar. Pídale a Él fortaleza para ese tiempo cuando venga la persona a quien le hizo daño y usted lo trate bien. Perdonar es liberador. Perdonar es bueno. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Las veces que sea necesaria. Es para su provecho y para el mío. Y ahora déjeme terminar con esto. Si usted ha sido a quien le han ofendido, a quien le han hecho agravio, o usted es el que hizo agravio y usted es el que ofendió, usted tiene que tomar la iniciativa de ir y pedir perdón. El Hijo de Dios tiene que tomar la iniciativa siempre. Si a usted ofendió, debe ir y pedir perdón. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, delante de ti estamos. Dice tu palabra que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de ti. No hay nada que se te oculte a tus ojos, Señor. Tú lo escudriñas y lo ves todo. Todo. Señor, examina nuestro corazón. Tal vez no hemos perdonado a alguien. Señor, ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayuda a perdonar a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre. Ayúdame a perdonar a aquel compañero que me hizo daño, a aquel novio, aquella novia. Tú conoces mi situación, Señor. Y Señor, ayúdame a perdonar como Jesús me perdonó. Señor, y si yo he agraviado a mi hermano, si yo he lastimado, Señor, a mi hermano, a mi prójimo, dame el valor de ir y pedir perdón. Señor, en esta noche que podamos ser libres, libres para despegar espiritualmente, para recibir tu perdón. Señor, anhelamos sentirnos descargados, sin peso en nuestras espaldas. Señor, anhelamos, Señor, perdonar a otros. Tú entiendes, Señor, que es difícil, pero danos la fuerza para perdonar. Señor,
En esta noche, Señor, oro por la congregación. Que tú, Señor, traigas discernimiento, sabiduría para poder ver cada caso, Señor, para que podamos pedir perdón, para que podamos perdonarnos entre los hermanos. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Señor, si hay falta de perdón en la congregación, si hay falta de perdón en los líderes, si hay falta de perdón entre los hermanos, Señor, obra en esta noche para que no nos vamos igual. Señor, no queremos seguir ligados, atados con esta falta de perdón. Gracias, Señor, por el ejemplo de Jesús, por su amor, porque Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.